Palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el conjunto de escritos que Dios guió a escribir, inspirando a 40 escritores desde Moisés hasta Juan, que escribieron en hebreo, arameo y griego, lo que comúnmente se conoce como la Biblia, la Escritura. La palabra de Dios es el conocimiento revelado. Hay tres fuentes primarias del conocimiento. Una es el conocimiento revelado por Dios. Por eso también se conoce como el Apocalipsis de Dios. Toda la Biblia es el Apocalipsis de Dios porque toda la Biblia es el conocimiento revelado de Dios. Entre tantas cosas que Dios habla de su palabra, dice que su palabra es su espada. Algunas características de la palabra de Dios: es eficaz, es eterna. Este es un concepto muy importante para entender las traducciones. Es inerrante, otro concepto también muy importante para entender las traducciones. No está presa, no necesita de que personas la liberen. Es inmutable, otra característica importante para entender las traducciones. Es pura, otra característica para entender las traducciones. Y es suficiente. ¿Eso qué significa? Que no necesita ni de teología, ni de hermenéutica, ni de exégesis, ni nada de eso. Y además la palabra de Dios es viva. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué trata la palabra de Dios? Jesús nos dio la enseñanza. La palabra de Dios es el testimonio de la persona de Dios, Jesús Cristo. La Biblia no habla de los 6.468 mandamientos que deben cumplir los hombres. No, la Biblia habla de Dios. Y de Dios pues habla de su ser, todas sus cualidades y atributos, que son seguramente más de 100, su obra. Dios es el creador de todo lo visible e invisible, y su actividad. Dios preserva y sostiene su creación. La palabra de Dios es un medio para salvar y proteger. La palabra de Dios es uno de los dos medios. Dios tiene dos medios que utiliza para salvar personas muertas espiritualmente del estado de muerte espiritual natural. Esto es extremadamente bello e importante. Es el medio de Dios para fortalecer y proteger a las personas salvadas del estado de muerte espiritual natural. Fortalecer y proteger es el escudo, es la coraza, es la fe. ¿Qué no es? ¿Qué no es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es ninguna de las versiones o traducciones existentes en las 3.756 idiomas a que se ha traducido. Dios no ha inspirado ninguna traducción. En español hay más de 80 versiones. Entonces miren ustedes este detalle tan importante. El hecho de que existan más de 80 traducciones, versiones en español, es una evidencia que esas versiones no son ni eternas, ni inerrantes, ni inmutables, mientras que los textos inspirados por Dios sí lo son. ¿Cuál es el peligro de los errores de traducción? Que un poco de levadura fermenta toda la masa. Una falsa o más doctrinas, pues hay 6.468 falsos mandamientos, sin duda que pueden matar o mantener muerta espiritualmente a una persona. Pero sí es muy importante saber que las versiones y traducciones son una ayuda, que nos permiten acceder a los textos en hebreo, arameo y griego.